Muy buenas noches con todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a una clase más sobre ética profesional. En clases anteriores habíamos analizado conceptos generales o definiciones de lo que es la ética. De igual manera, habíamos visto la ética en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito social, y en esta clase vamos a direccionarnos a analizar sobre la ética en el campo profesional. Con estas indicaciones, por favor, vamos a proyectar la siguiente presentación. Por favor, ¿me confirman? ¿Se ve toda la pantalla? Sí, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. En este contexto previo a continuar con la clase, vamos a ver un pequeño video. Por favor, prestemos atención. Perdón, ¿sí se escucha, por favor, la proyección? Les comparto con sonido, por favor. No, doctor. Gracias. Muy amable. Principios básicos de la ética profesional. Es importante que en el desarrollo de la vida profesional se tome en cuenta la ética profesional. No importando la profesión de la que se trate, se debe tener una mayor conciencia respecto a la ética profesional, ya que en esta rama de estudios se relacionan los derechos de los seres humanos, de su bienestar económico y social. La profesión puede definirse como una actividad permanente que sirve como medio de vida y que determina el ingreso a un grupo profesional determinado. Por otra parte, se encuentra la deontología, que se puede definir como la ciencia del deber o la ciencia que estudia la moralidad de la acción profesional. Los códigos deontológicos tienen como función orientar la excelencia de la profesión, crear una cultura moral para garantizar que se cumpla la función social asignada. En cuanto a la ética, se le considera como la ciencia normativa de la actividad humana en orden del bien. La ética profesional comprende el conjunto de los principios morales y modos de actuar éticos en un ámbito profesional. Forma parte de la ética aplicada, pues pretende aplicar en cada esfera de actuación profesional los principios de la ética general. Un profesional no solo debe de poseer unos conocimientos y técnicas específicas para dar solución a determinadas problemáticas, al mismo tiempo se espera que como profesional se comporte de acuerdo con una ética propia. En la ética profesional se encuentran tres principios que son generales y sirven como una guía de lo que es bueno hacer y lo que debe evitarse, y son los siguientes. Beneficio. Cada profesión se plantea frente a los demás la obtención de bienes y servicios. Para llegar a buenos profesionales deben conocerlos y buscar que se cumplan, tanto para los usuarios que demandan un trabajo bien hecho como a la sociedad en conjunto. Autonomía. El profesional debe gozar de independencia y libertad para realizar de manera adecuada su trabajo. Justicia. La ética profesional debe alinearse con la perspectiva de una ética social para que se logre entender en qué contribuye el trabajo de un profesional en mejoras hacia la sociedad. La ética es un código de valores que guía nuestras decisiones y acciones y determinan el propósito y rumbo de nuestras vidas. Ayn Rand. Muy bien. Del video podemos extraer ciertas ideas, entre estas que la ética tiene ciertos principios y aquí indica tres. En lo principal, beneficios, autonomía y justicia. Estos tres principios ligados son los que nos permiten eh, una mejor convivencia con nuestros compañeros, con nuestros jefes y sobre todo esos valores que vienen, fortalecer esos valores que vienen desde la familia. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿para qué consideran que sirve la ética?
La ética profesional, ¿para qué sirve? ¿No? Pues bien, la ética profesional determina cómo debe actuar un profesional, ¿sí? Cómo debe actuar un abogado, un profesor, un ingeniero, tal vez algún tecnólogo dentro de la empresa, ¿sí? El profesional enfrenta diariamente situaciones y la ética profesional prevé ciertos errores, ¿ya? Esos valores que vienen desde la familia nos hacen conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Nos ayudan en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, ¿sí? La ética profesional busca privilegiar el bien común por sobre todos los intereses particulares de cada trabajador. Muchas organizaciones y profesiones poseen un código de ética. Aparte del Código del Trabajo, de la Constitución de la República, recordarán ustedes que yo les indiqué que dentro de nuestro país existe un ordenamiento jurídico y este ordenamiento jurídico viene encabezado en la cúspide por la Constitución de la República. La Constitución de la República es la norma máxima en un país con derechos constitucionales como el nuestro, con garantías constitucionales como el nuestro. Entonces, tenemos la Constitución, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, luego vienen las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos, los reglamentos, las ordenanzas, los estatutos, etcétera. Pero todos los ecuatorianos tenemos que regirnos por estas leyes. El desconocimiento de la ley no excusa a persona alguna. Es decir, yo, Pedro Orozco, no conocía que golpearle a otra persona era una infracción. Yo, Pedro Orozco, me pasé el rojo, disculpen, no sabía que eso era sancionado. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos que conocer las leyes. Ahora, si nosotros de mutuo acuerdo llegamos a un convenio, a un contrato social y formamos dentro de la empresa un código de ética, un estatuto propio de la empresa, esto puede tener una fuerza de vinculante para todos. Es decir, donde existan en este código de ética valores como la honestidad, el respeto, la justicia, la responsabilidad. Ejemplo, llegar tarde, vamos a imponerle una multa a Pepito por llegar tarde, así. Entonces, todos estos valores, ¿sí? El momento en que son plasmados en un código pueden tener una fuerza coercitiva. Por favor, vamos a apreciar el siguiente video. Pongamos atención, quiero conocer el criterio de ustedes, ¿ya? Nosotros tenemos que entender algo. Una empresa, aparte de ofrecer un buen producto o servicio, necesita estar cimentada en valores y un código ético sólido. Porque sinceramente de personas inmorales y corruptas ya tenemos bastante en esta sociedad. Además, el cliente valora la ética y tus empleados también. Un claro ejemplo de esto es Coca-Cola. Coca-Cola cimentó su empresa en valores, respeto, diligencia, honestidad.
Una empresa que lleva más de 100 años en el mercado y sigue posicionada en la cima. Y en sus campañas hemos visto cómo se refuerzan los valores, la hermandad, la familia, la amistad entre las personas. Hacen de este mundo un mejor lugar vendiendo gaseosa. ¿Saben? Las empresas necesitan líderes que motiven, que guíen, que valoren y que eduquen a sus empleados. Convirtámonos entonces en los líderes de nuestras empresas. Apple es un claro ejemplo. Steve Jobs podrá no haber sido el líder más afable, pero el tipo entendió el valor del empleado. Jobs contrataba lo mejor de lo mejor, y no solo eso, sino que mantenía a esas personas trabajando para él. No se imponía sobre ellos, él entendió el valor que tenía, el esfuerzo, la dedicación y las ideas de esas personas. Así que no pretendamos nosotros como empleados dar el mínimo esfuerzo y recibir grandes reconocimientos. Aprendamos y apliquemos el principio del esfuerzo. Demos el 100% todos los días, esforcémonos, no seamos los últimos en llegar y los primeros en irnos. No seamos mediocres. Empecemos a esforzarnos así todos los días y te prometo que en un mes, en 2 meses, en 3 meses, tu jefe se va a dar cuenta de todo el esfuerzo que vos estás dando. Aprendamos a esforzarnos. Nadie que no se haya esforzado ha llegado lejos en esta vida. Y aferrémonos a los valores, porque tu empresa puede que no sea la más grande, pero si te cimentas en valores, te prometo que vas a crecer. Porque son principios, y detrás de cada principio hay una promesa. Muy bien. ¿Ustedes consideran que es necesario un código de ética en una organización, en una empresa? ¿Será necesario? ¿Será importante? Sí, doctor. ¿Ya? ¿Por qué considera usted que es importante un código de ética? Porque las organizaciones requieren obligatoriamente tener buenos cimientos de ética para poder compartir con sus empleados también. Si los empleados se sienten bien en la empresa y saben las normas a seguir, entonces la organización fluiría y podría continuar. Excelente. Y yo les pregunto a todas y a todos, ¿será que un código de ética ayuda para que perdure una empresa en el tiempo? ¿Qué Sí, doctor. piensan? Sí, efectivamente. Efectivamente, todos estos valores ayudan a sustentar, a forjar cimientos fuertes en una empresa. Y por eso es que las características de la ética profesional, en primer lugar, reflejan los valores de una profesión u organización, de un trabajo, de una empresa. La ética profesional está basada en ese conjunto de valores que tienen sus trabajadores,
los directivos, tal vez también el personal de aseo, el de transporte, todos hacen un solo cuerpo, ¿sí? Supone que los profesionales guíen su accionar a través de estos valores y que estos actos beneficien a la profesión y a toda la sociedad. Estos actos éticos implican responsabilidad. Todo se puede decir que va vinculado a la responsabilidad del trabajador, del directivo, porque si en algo fallan, por ejemplo, el director, que sea una persona que incurre en actos de corrupción, desvíe fondos, haya una mala contabilidad, la empresa se va a ir a la quiebra. Igualmente, los trabajadores, ¿qué tal si los trabajadores empiezan a llevarse cositas así, esferos, empiezan a llevarse material de oficina, etcétera, etcétera? Son actos que riñen con la ética y esto al final perjudica a toda la empresa. En este sentido, estas normas éticas no implican coacción, ¿sí? No implica la fuerza. La coacción viene a significar fuerza, ¿sí? Hacia la otra persona. En este sentido, no implican estas normas. ¿Por qué? Porque son conductas que nosotros las tenemos como valores propios del ser humano. No implican castigos físicos, sanciones o multas, a diferencia de las normas jurídicas. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal. Si usted incurre en alguna falta establecida como delito o como infracción o como contravención dentro del Código Orgánico Integral Penal, usted tendrá una sanción de pena privativa de libertad adicional a la multa que impone el Estado y la reparación integral a la víctima. Por ejemplo, el hecho de que exista un abuso sexual a una determinada persona, sea hombre o mujer, la persona que es procesada, esta persona va a recibir en primer lugar una sanción de X tiempo privativo de libertad, un ejemplo, 2 años de pena privativa de libertad, que sería la sanción mínima. Luego de esto está condenado a repararle integralmente a la víctima. La jueza, el juez determinará la sanción, en este caso en virtud de los informes psicológicos. Puede ser que la chica o el chico necesita una terapia psicológica por unos 6 meses. Entonces, así es como se va a cuantificar la reparación integral a la víctima. Adicionalmente, el Estado ecuatoriano, por todo el trabajo que realiza, el tema de audiencias, el tema de contratación de ayudantes judiciales, de jueces, todo eso, a la persona procesada le impone una multa. Entonces, estas son las normas jurídicas establecidas en nuestro país, pero las normas éticas no tienen esa fuerza coercitiva, esta sanción. Sin embargo, cuando nos ponemos de acuerdo en la empresa de Juanito, nos ponemos de acuerdo autoridades y trabajadores en imponer un código de ética para mejorar el trabajo. Ahí sí, esta va a tener una fuerza coercitiva. Este código ético o código deontológico nos va a imponer una sanción, pero porque nosotros estamos de acuerdo en que sea sancionado el que incumpla este código de ética. Es decir, tendrán la Constitución de la República, tendrá los trabajadores que respetar la Constitución de la República, los tratados y convenios internacionales en temas de derechos humanos y del trabajo, el Código del Trabajo y adicionalmente el Código deontológico. Así sería, porque nosotros nos estamos autoimponiendo este código de ética. Ejemplos prácticos de ética profesional, y si ustedes quieren agregar otros adicionales a estos, lo pueden hacer. Por ejemplo, un psicólogo que no revela la información aportada por su paciente
cumple con un deber de ética profesional. ¿Por qué? Porque le está confesando, le está diciendo lo que él siente. Claro que, por ejemplo, los profesionales pueden, pueden salirse de esta restricción el momento en que se ven vinculados al cometimiento o al posible cometimiento de un delito. Por ejemplo, ¿qué tal si un joven acude a un psicólogo y le comenta que él tiene otro grupo de jóvenes y él se siente mal psicológicamente porque estos jóvenes pretenden violar a una compañera de trabajo? Ya, el psicólogo lamentablemente tendrá que romper su silencio y comentarle a las autoridades. De igual manera, un abogado, ¿sí? El abogado resguarda todo lo que tiene referente a la prueba judicial, ¿sí? Eso se denomina secreto profesional. Cumple con su deber profesional. El momento en que, por ejemplo, viene Edwin y me contrata para defenderlo en algún tema de reivindicación, tema de tierras. Entonces dice abogado, ¿sabe qué? Me quieren quitar el terreno, ocurre esto, me cuenta todo a detalle cómo fue. Yo no puedo estar divulgando todo lo que él me comenta. Un empleado del banco también que llega a su horario, a su puesto de trabajo, cumple con los valores de ética profesional. De igual manera, un trabajador de seguridad que no acepta sobornos, ¿sí? Sobornos por X situación y respeta los valores de la ética que se encuentran establecidos. No sé, tal vez ustedes me quieren dar algún ejemplo de en el lugar donde trabajan. Me gustaría escucharlos. O algún ejemplo que venga al imaginario en este momento. ¿Sí? Una persona levantó la mano, ¿la escuchamos? Puede ser un docente que no discrimina a sus estudiantes con necesidades educativas especiales y hace toda la planificación para que ellos puedan aprender. Súper bien, súper bien. Los docentes tienen, en primer lugar, que respetar las leyes de la República. Tienen inclusive sus propias leyes que nos establece el legislativo. Tienen la ley orgánica de educación intercultural. Los profesores universitarios, en cambio, tienen la ley orgánica de educación superior y así. Entonces, todos tenemos que respetar las leyes, pero adicionalmente tenemos, aparte de respetar las leyes, no podemos incurrir en temas de discriminación, aparte de que es sancionado el profesional que haga esto. También, por ejemplo, mirarle mal a un alumno es algo antiético, algo antiético. Igual, por ejemplo, permitir que los alumnos cometan actos de corrupción también es antiético. Yo lo veo de manera antiética. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. ¿Qué tal si una profesora o un profesor dice, la verdad es que yo estoy cobrando mi sueldo, yo no quiero tener problemas con ningún estudiante ni ningún padre de familia, yo les doy mi clase y ahí si copian, no copian, aprenden, no aprenden, no me interesa. Esa actitud yo personalmente no considero ética. ¿Por qué? Porque se le ha contratado para enseñar. Y los docentes tienen esta gran posibilidad, esta misión tan grande de enseñar a las juventudes, de ir formando a los futuros profesionales, de ir formando al futuro de la patria en sí. Entonces, tienen una carga de responsabilidad súper grande. Bienvenido su comentario, estimada compañera. ¿Algún compañero estudiante que desee dar otro ejemplo, tal vez? Muy buenas noches. También sería cuando nosotros por ética le no damos una coima para evitarnos una multa. A ver,
Es un ejemplo de lo correcto. Si le entendí bien, su ejemplo estaría indicando de que es un ejemplo correcto de cómo se debe actuar. A ver, estamos en la calle. Estamos circulando en nuestro vehículo, con mi estimado Edwin que puso el ejemplo, circulando con nuestro vehículo y lamentablemente yo como acompañante de Edwin, que es el conductor, no me pongo el cinturón de seguridad. No me pongo el cinturón de seguridad y resulta que más adelante se encuentra un agente de tránsito. El agente de tránsito nos para, nos detiene y en la marcha del vehículo y le dice, señor, usted es sancionado en este momento con el 5% de una remuneración por que su acompañante no está con el cinturón de seguridad. Entonces, aquí viene el conflicto y el tema de valores. Pagar el 5% de un salario básico unificado del trabajador en general o darle $5, estoy hablando coloquialmente, $5 al agente de tránsito. Entonces, aquí tenemos que tener esa valentía de ser firmes en nuestras convicciones y decir, perfecto, señor agente de tránsito, hemos cometido esta infracción. Mi compañero de asiento, mi compañero de viaje, acaba de cometer una infracción. Yo soy el responsable como conductor, asumo la responsabilidad. Porque caso contrario, si le damos $5 al agente de tránsito o lo que él pida o sugiera, en ese caso estaríamos incurriendo en un acto que riñe con la ética, ¿sí? Es un claro ejemplo, mi estimado Edwin. Muchísimas gracias. Tal vez otro compañero o compañera que desee dar un ejemplo. No, pues bien, continuemos. ¿Cuáles son las características del profesional? Una profesión, perdón, se detuvo la posibilidad de compartir. Perdón, permítanme un momento. Nos salimos de la presentación. ¿Qué pasó? Solo un momentito, compañeros, por favor. Bien. Habíamos llegado al tema de los ejemplos. Ejemplos prácticos de las profesiones y las características de las profesiones. Bien, ¿qué es una profesión? Una profesión es aquella actividad que se elige de forma personal, en virtud de nuestra vocación, para nuestro propio beneficio y también para la sociedad. El momento en que escogemos una profesión, nosotros sabemos a lo que vamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nuestra vocación la que nos llama. Así, por ejemplo, hay médicos que se vinculan porque quieren servir de esa manera, quieren salvar vidas, quieren contribuir, quieren ayudar, ¿ya? De igual manera, cuando uno va a la universidad o a estudiar, a definir su carrera, los profesores les preguntan, en la primera clase, les preguntan, ¿por qué usted quiere seguir esta profesión? Entonces ahí vienen todos nuestros valores, todos nuestros principios que hemos recibido en la casa y vamos a indicar, yo quiero servir a mi país, yo quiero servir a la sociedad, quiero ser un ejemplo para mis hijos, quiero ser un ejemplo para mi familia, quiero
que mis padres se sientan orgullosos de mí, por eso yo quiero seguir esta profesión. Entonces, ese es el sentido de por qué escogemos nuestra profesión. Y el sentido de la palabra profesión hace referencia solo a las carreras universitarias, pero también se puede hablar de oficios. Por ejemplo, podríamos hablar de un policía, de un agente de tránsito, que también se podrían constituir como profesiones, a pesar de que tienen un tiempo menor de estudio, ¿sí? Todos los trabajadores deben aplicar la ética profesional en cada actividad. Estamos hablando, por ejemplo, de un albañil, ¿ya? En sus actividades, él también podría estar reñido con principios éticos. El momento en que, por ejemplo, el propietario confía en él, el propietario del terreno confía en él, le da $10,000 para que compre hierro, cemento, piedra, arena, todo lo que necesita, ¿sí? Y el momento en que él va a comprar le disminuye un poquito al cemento, le disminuye un poco a la piedra y resulta que a los 3 años está desmoronando toda la casa. ¿Por qué? Porque no tiene el cemento suficiente. ¿Por qué? Porque desvió fondos el momento en que él recibió el dinero para la compra. Entonces, esos actos también riñen con la ética. Tenemos siempre valores, ¿sí? Un individuo podrá establecer su ética profesional mediante 2 puntos fundamentales: los valores individuales y el código oficial de ética. Por favor, ¿alguna persona que nos ayude con la lectura? Buenas noches, doctor. A ver, Sí, dice, perfecto. valores individuales. Son todos aquellos valores que posee una persona a través de sus vivencias, experiencias y su propia voluntad. El Código Oficial de Ética. Este tipo de código rige el comportamiento ético de un profesional. Las personas deben ser responsables sobre sus propios actos, dado que actúan con libertad, voluntad e inteligencia, y no de manera forzada. La elección de una carrera tiene que ver con la libertad y la voluntad. Por lo tanto, la persona debe ser respetuosa de las obligaciones y derechos que esa profesión conlleva. Perfecto, mi estimada estudiante. ¿Usted sí nota la diferencia entre los valores individuales y el código de ética? Ya, los valores individuales son, como dice, los que nosotros aprendemos de nuestro entorno, que es ser respetuosos, saludar, la lealtad, la amistad. En cambio, el código de ética nos obliga a, ¿cómo se llama? A respetar los valores que nos impone la ley o cualquier institución. O sea, puede ser que en los valores individuales yo puedo hacerlo o no, pero en cambio el código de ética debo cumplirlos. Ya, perfecto. Y, por ejemplo, ¿usted sí ha escuchado que los médicos tienen un código de ética? Sí, sí, sí. Ya. Sí, estos códigos de ética son códigos que se han autoimpuesto, ¿sí? Ellos, en virtud de su experiencia, ¿sí? En virtud de su experiencia, ellos ya saben hasta dónde deben llegar al comentarle al paciente sobre la realidad que está sufriendo, pero tienen que saber cómo indicarle, ¿sí? Entonces, todo esto va vinculado al código de ética. Así igual los profesionales, por ejemplo, los ingenieros tienen sus propios códigos de ética, los arquitectos, los economistas, los contadores, los abogados también tienen un decálogo de abogados y más el código que les rige a ellos y a toda la función judicial. Esa ya es un tema normativo propio, pero aparte de esto tienen códigos de ética, ¿sí? Muy bien, excelente compañera su intervención. La ética en las empresas proviene del concepto de ética empresarial que establece cómo deberían ser las condiciones en las que un ser humano se relaciona con su entorno.
Es importante, señoras y señores estudiantes, que el profesional ofrezca un servicio justo y que realice una buena labor, aquello que corresponde y que resulta bien para sus clientes, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo, digamos, me visita una cliente, me explica el problema. Sería antiético si yo como abogado le digo, vea, entablemos estas acciones legales y estas otras y le va a costar $5,000 el patrocinio. Y la asusto y le digo, caso contrario, a su terreno se lo va a llevar el municipio. Ya. Cuando en realidad esto podríamos solucionar en un tema administrativo que sería rápido, efectivo y que demoraría máximo unos 6 meses. Y sería un solo caso, ¿ya? Y que no le costaría más allá de $1,500. Entonces, eso sería antiético de mi parte. Por otro lado, digamos, un médico que llega el paciente, por ejemplo, por una caída, se golpeó la rodilla y el médico le dice, uy, yo le veo que usted también está un poco mal, lo veo así como que su semblante está decaído, voy a hacerle exámenes de todo, exámenes de sangre, exámenes de la vista, exámenes del corazón, todo. Pero el profesional llegó solo, perdón, la persona llegó solo porque se había golpeado. Entonces, ahí estaríamos incurriendo en un acto antiético. ¿Por qué? Porque no le está prestando el servicio que requiere el paciente, sino que está prestándole más servicios con la finalidad de lucrarse el profesional de la salud. Entonces, así riñen con la ética el tema profesional, ¿sí? Vamos, por favor, a ver un pequeño video. Por favor, prestemos atención. La ética empresarial es una racionalidad, una forma de pensar que ofrece a las empresas herramientas en dos direcciones fundamentales. En primer lugar, para entender su propia naturaleza como sujetos. En segundo lugar, para entenderse como sujetos en relación y en interconexión con el contexto social al que inevitablemente pertenecen. Hay dos grandes tendencias, una que pone más el foco en lo individual y otra en lo organizativo. Las tendencias que ponen más el foco en lo individual se centran en cuestiones como el liderazgo y el buen ejercicio de la tarea profesional. Se trabajan cuestiones como los conflictos de intereses, la no discriminación o la buena autonomía del profesional. Sin olvidar el nivel individual, nuestra aproximación se centra en la condición de empresa como ciudadana, porque eso nos permite reflexionar sobre su papel social y la responsabilidad que eso conlleva. A diferencia de otras racionalidades como la estratégica o la económica, habitualmente utilizadas por las empresas, la racionalidad ética, incorporando algunos de los elementos de estas racionalidades, establece unos subrayados muy específicos que son la esencia propia del pensamiento ético, la búsqueda del bien común, el horizonte de la construcción de buenas sociedades o el principio de justicia. Estos son los elementos que caracterizan una reflexión ética de fondo y es lo que trae novedades en el ámbito de la ética empresarial. Algo que está marcando la relevancia del comportamiento ético de las empresas de forma muy profunda es el contexto de globalización y digitalización en el que vivimos. Y aparecen retos nuevos, tan serios como la privacidad, la manipulación de la opinión pública o la transformación de las relaciones personales entre organizaciones e incluso laborales. Ofrecemos a las empresas acompañamiento para hacer una reflexión ética sobre su proyecto empresarial y sobre la gestión que tienen en la empresa. Lo que hacemos fundamentalmente son servicios de formación y consultoría que permiten a la empresa replantearse su papel en la sociedad y reflexionar sobre los distintos elementos de su gestión. Entre los elementos en los que enfocamos esas actividades para poder generar cambios en la empresa
Están cuestiones como el análisis y el replanteamiento de las estructuras de gobierno, el trabajo sobre la cultura organizativa, el modo en el que las empresas miden su impacto en la sociedad o cómo rinden cuentas. La formación en el ámbito de la ética como consultor lo que me ha aportado es una gafa complementaria. Miro de una manera distinta el acompañamiento a las organizaciones. La ética nos permite profundizar en mayor medida en la identidad y en la responsabilidad social que estas organizaciones tienen en su entorno. Muy bien, hemos analizado sobre la ética profesional, sobre los valores que tenemos que tener siempre en un trabajo, ya sea como directores o como trabajadores en general. En tal sentido, nosotros también tenemos que ir analizando lo que nos dice Kant, la aplicación de las voces kantianas o de los principios kantianos a nuestro tiempo. Muy bien, Kant es un filósofo prusiano. Antiguamente existía una república antes de que exista la actual Alemania que se denominaba Prusia. Entonces, este filósofo prusiano ha influido hasta la actualidad en los pensadores modernos y en los más grandes gobernantes ha influido sin lugar a dudas. En tal sentido, vamos a analizar ciertas situaciones de las voces kantianas que retumban hasta el momento y al final vamos a ver una pequeña reseña de este gran filósofo. Veamos el siguiente video, por favor. Además de su teoría del conocimiento, Kant centró sus estudios también en una doctrina de la moral, en estudiar la moral humana y en buscar cuál es el núcleo esencial de la moral humana. La moral está relacionada con la acción, con la actividad. Nosotros no somos dueños de todas las consecuencias de nuestras acciones, es decir, estamos viendo permanentemente que hacemos cosas cuyos resultados son opuestos o por lo menos diferentes a lo que habíamos buscado. Entonces eso nos puede inhibir y decir, bueno, ¿para qué voy a intentar yo realizar tal o cual cosa si luego sus resultados van a ser muy distintos? Kant piensa que lo práctico y lo verdaderamente moral en cada uno de nosotros es la buena voluntad. Lo único que nosotros no podemos renunciar es a tener buena voluntad. Es decir, si yo actúo con buena voluntad, sean cuales sean las consecuencias, nadie me puede reprochar moralmente nada. Pero ¿en qué se basa la buena voluntad moral? Toda la moral está formada por imperativos, es decir, por órdenes. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que evitar aquello o hay que no hacer aquello otro. Estos imperativos están en toda nuestra vida. Constantemente estamos dándonos órdenes, digamos, a nosotros mismos de acuerdo con lo que queremos hacer. Hay imperativos, digamos, condicionales, es decir, de acuerdo a algún proyecto, algún objetivo que tenemos. Si yo quiero coger un avión que sale muy temprano, debo levantarme temprano. Entonces, el imperativo es que debo levantarme temprano si quiero tomar ese avión, si no, no hace falta que me levante. Lo verdaderamente moral serían unos imperativos que no estuvieran condicionados por nada más que porque somos seres humanos. Que nuestra condición humana condicionase, obligase a determinados imperativos. Y este imperativo entonces que todos deberíamos asumir solo por ser humanos, es decir, por ser racionales, Kant lo expresa de varias maneras, pero el conjunto, el centro es que cada uno de nosotros actúe de acuerdo con una máxima que pueda desear que se convierta en ley universal para todos. Es decir, que si yo voy a actuar de un modo, pueda decir, ojalá todo el mundo puesto en estas condiciones actuase de esta misma manera que voy a actuar yo. ¿Qué quiere decir eso? Que así obtendremos que todos somos fines, que todos somos objetivos y no simplemente instrumentos en manos de otros. Si yo, cuando voy a hablar a alguien, digo la verdad, puedo decir tranquilamente, deseo que todos los seres humanos en mismas condiciones digan la verdad. Si miento, no puedo convertir ese principio en ley universal, porque yo no quiero que me mientan a mí.
Yo deseo mentir para obtener una ventaja, pero no deseo que los demás puestos en esas mismas circunstancias me mientan, porque si no el lenguaje sería imposible. Eso no se puede convertir entonces, la mentira no puede ser base de moralidad, porque es imposible convertirla en ley universal, a diferencia de la verdad que sí puede serlo. Y así ocurre con todos los demás principios. El principio verdaderamente moral es aquel que puede convertirse, que yo puedo desear que sea un principio, una ley universal para todos los demás. Y en ese sentido, los seres humanos nos reunimos en ser fines unos para otros, estar todos en ese mundo igual de los fines y no ser ninguno instrumento, herramienta en manos de los demás. Mostrando una inmensa vitalidad intelectual, Kant publicó en pocos años una serie de escritos importantes. Los prolegómenos a toda metafísica futura en 1783. La fundamentación a la metafísica de las costumbres en 1785. Los primeros principios metafísicos de la ciencia natural en 1786. Y la crítica de la razón práctica en 1788. En esta, Kant se propuso fundar una ética racional y autónoma que se apoyase solamente en la razón y que no dependiera de inclinaciones subjetivas. En este sentido, lo primero que Kant descubrió es que no hay prácticamente nada que pueda ser llamado bueno absolutamente, a no ser una buena voluntad. Y solo es buena una voluntad que actúa por respeto al deber. Kant desarrolló sus ideas éticas como el resultado lógico de su creencia en la libertad fundamental del individuo. No consideraba esta libertad como una libertad no sometida a leyes, sino más bien como la libertad del gobierno de sí mismo, la libertad para obedecer en conciencia las leyes del universo, tal como se revelan por la razón. Muy bien, es súper interesante leer a Kant, estudiar a Kant. Él trae una filosofía aplicable hasta la actualidad. Eso, el estudiar el tema de la cuestión metafísica, de los valores, de los principios, de las reglas establecidas, el aprender a diferenciar entre estas, es súper interesante, aplicable a la actualidad, y les recomiendo que revisemos las lecturas que se encuentran subidas en la plataforma con la finalidad de que podamos fortalecer el conocimiento que tenemos sobre estos filósofos que ya hemos estudiado, sobre todo Jürgen Habermas y también actualmente Kant. Compañeras y compañeros, ¿existe alguna pregunta referente a la temática abordada esta noche? No, muy bien. Espero que les haya servido mucho estudiar el tema referente a la ética profesional. El día de mañana continuaremos abordando otros temas de sumo interés. Por favor, no se olviden que ya están subidas las tareas y los foros a la plataforma con la finalidad de que tengan la correspondiente nota. Que tengan una buena noche y que descansen. Buenas noches, doctor. Buenas noches. La consulta. Sí, dígame. Una consulta. Miren, lo que pasa es que estábamos viendo esas actividades de abajo que nos ha puesto como refuerzo de la materia. Sí. ¿Cómo tenemos que resolver o cómo van a ser calificados? Bien, tienen que resolver, están las instrucciones súper claras. Por ejemplo, no sé si usted revisó, hay el foro, por ejemplo, si mal no recuerdo, es que tienen que establecer cuál es la diferencia entre ética y moral. Así, por ejemplo, hay un tema investigativo también, no recuerdo bien, no lo tengo a la mano, pero se puso como tarea de investigación que tienen que encontrar cuáles serían las posibles soluciones en temas éticos en las empresas. Entonces, algo así, más o menos era así el tema de la tarea. Si desea, el día de mañana podemos aclarar un poco más. Muchas gracias, doctor. Con gusto, sí.
Estefanía, Una consultita. ¿cómo está? Sí, pero lo que pasa es que lo que el compañero trata de decir es que, por ejemplo, en la plataforma tenemos lo que es los primeros deberes que son por los porcentajes, pero en Ya. la parte de abajo, o sea, salen también otras tareas. Entonces, o sea, conjuntamente van a ser revisados esos deberes. Sí, justamente, a ver, a mí me habían indicado de que hay que subir unas tareas. No he revisado en la plataforma lo de los porcentajes que usted me indica, pero puedo consultar en Secretaría General con la finalidad de que me indiquen y no incurrir en ningún error en las indicaciones hacia ustedes. Y el día de mañana podemos aclarar este particular. Ya, muchas gracias, Con abogado. muchísimo gusto, sí. Entonces, si no hay más preguntas, me despido. Espero que descansen y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Buenas noches, buenas noches.